Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine su ganancia de tensión a lazo cerrado, es decir, ABF, que es el cociente o relación entre la tensión de salida BO y la tensión de entrada BIN. Bien, de nuevo nos encontramos, al igual que en los ejemplos anteriores, con una red desconocida. Lo único que nosotros conocemos de esta red es esta etapa de acá que hace referencia a lo que es un amplificador del tipo no inversor de tensión. Esto sí. Lo que sí hay que tener cuidado, y les aclaro, es que no pueden trabajar a esta etapa de entrada, a esta etapa, como si fuese un amplificador del tipo inversor. ¿Por qué? Porque si bien, si nosotros recordamos, el amplificador del tipo inversor tenía esta característica, porque tenía esta forma, ustedes pueden decir, ah, pero esto y esto es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan esta parte, acá sale otra rama. Es decir, que de este nodo se está derivando otra rama para acá. Bien, hay que tener cuidado. ¿Eso en qué va a afectar? Recuerden ustedes que cuando analizamos lo que es el amplificador del tipo inversor de tensión, la corriente que circula por esta rama, si esta se llama I, por ejemplo, esa corriente se va a derivar por acá. Es decir, que la corriente que circula por esta rama y por esta rama es la misma. Acá no sucede eso. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por esta rama se va a derivar una parte por esta otra y otra parte por acá. Es decir, la corriente que circula por acá y por acá no es la misma. Entonces nosotros no podemos trabajar a esta etapa como si fuese un amplificador del tipo inversor. No podemos usar esas expresiones, las ecuaciones del inversor de tensión. Cuidado con eso. Lo que sí podemos trabajar a esta etapita de acá como un amplificador del tipo no inversor. Bien, perfecto. Una vez aclarado eso, lo que vamos a hacer es lo que hicimos en los videos anteriores, que es identificar todos los nodos principales o primarios de esta red circuital. Observen ustedes que disponemos de 3 nodos de tierra y como todos los potenciales se miden respecto a tierra, es mi referencia. Acá tenemos 0 voltios y 0 voltios. Bien, luego por equipotencialidad en los terminales de entrada de un amplificador operacional, si este terminal está a 0 voltios, este terminal de acá también va a estar a 0 voltios. Es decir, que este nodo va a estar a 0 voltios. Es decir, que este nodo es una tierra virtual. Acá tenemos 0 voltios, tierra virtual. Bien. Luego, observen ustedes que este nodo y este es el mismo. Si este está a 0 voltios, este también va a estar a 0 voltios. Bien, eso no hay problema. Este nodo de acá no conocemos, de este nodo de acá no conocemos lo que es su tensión. Bien, no sabemos cuánto vale, no sabemos a qué potencial está. Entonces, como no conocemos, vamos a poner B sub X. Bien, al igual que en los ejemplos anteriores. Entonces, de nuevo, por equipotencialidad en los terminales de entrada de un amplificador operacional, si este nodo está a un potencial B sub X, quiere decir que este terminal está a un potencial B sub X, entonces este terminal va a tener que estar también a un potencial B sub X. Y este nodo va a tener que estar también a un potencial B sub X. Bien, perfecto. Este nodo y este son el mismo, que es el nodo de salida, y está a un potencial B sub O. Bien, perfecto. Aclarado eso, ¿qué es lo que sigue? Dibujar lo que son las corrientes en las diferentes ramas de esta red circuital. Bien, yo me voy a concentrar solamente en esta parte, en esto y en esta rama. Acá no, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos que este es un amplificador del tipo no inversor y lo vamos a trabajar como tal. Nos vamos a ahorrar de hacer un montón de ecuaciones. Bien, comencemos por acá. Por acá circula una corriente que la podemos llamar I. Esa corriente I, cuando llega a este nodo, se va a derivar en dos corrientes. En una I1 y en otra I2. Recuerden ustedes que no ingresa corriente a través del amplificador operacional ideal debido a que su resistencia de entrada es infinita. Entonces, toda esta corriente llega a este nodo y se deriva una parte por acá, que la vamos a llamar I1, y otra parte por acá, que la vamos a llamar I2. ¿Bien? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es analizar las expresiones para cada una de esas corrientes. Fíjense ustedes que la corriente I, como circula solamente por esta rama, esa corriente, para encontrar su expresión, podemos emplear lo que es la ley de Ohm, como siempre lo hicimos. Es decir, va a ser Vin menos 0 voltios sobre R. Es decir, Vin menos 0 voltios es Vin. Esto me va a quedar Vin sobre R. ¿Bien? Donde R es la resistencia a esta rama. Perfecto. Ahora, para la corriente I sub 1, ¿qué tenemos nosotros?
¿Quién es I sub 1? Fíjense. Acá tenemos 0 voltios. Parte de este nodo y llega a este nodo. Entonces va a ser 0 voltios menos B sub X sobre R. Es decir, va a ser menos B sub X sobre R. Y para la I sub 2, parte de acá y llega a este nodo. 0 voltios menos B sub O, es decir, menos B sub O sobre R. I sub 2 igual a menos B sub O sobre R. Perfecto. Y ahora, ¿cómo están relacionadas estas tres corrientes? La I1 y la I sub 2. Fíjense ustedes que esta corriente I llega a este nodo y se deriva en estas dos corrientes, I1 y I2. Entonces, empleando lo que son las leyes de Kirchhoff, más precisamente la ley de Kirchhoff de corrientes, nosotros podemos escribir que I es igual a I1 más I2. Bien, con lo cual, nosotros ¿qué sabemos? ¿Quién es I? Bin sobre R. ¿Quién es I1? Menos B sub X sobre R. ¿Y quién es I sub 2? Menos B sub O sobre R. Y fíjense que llegamos a esta ecuación de acá. Pero observen ustedes que aparece la tensión B sub X. Nosotros, para poder encontrar lo que es la ganancia de tensión a lazo cerrado, es decir, la ABF, necesitamos que en esta expresión, es decir, en esta ecuación, aparezcan tan solamente B sub I y B sub O. Es decir, que quede solamente en términos de BI y de BO. Bien, pero acá está apareciendo B sub X. ¿Y cómo podemos saber o encontrar una expresión para B sub X? Bien, ahora sí es donde analizamos esta etapa de acá. Podríamos trabajar tranquilamente con una corriente por acá, es decir, hacer el análisis de corriente. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ya de antemano que esta etapa es un amplificador del tipo no inversor de tensión. Entonces, recordemos nosotros, yo lo voy a dibujar acá. Recuerden que cómo era el tema con el amplificador del tipo no inversor. Recuerden ustedes que esto era un no inversor de tensión. Bien, acá tenemos, fíjense que la tensión que hay aplicada en este nodo es la tensión de entrada del no inversor. Y la tensión a la salida va a ser la B sub O. Y los resistores son iguales, se llaman R ambos. Ambos se llaman R, son del mismo valor. Entonces, ¿cómo era la tensión de salida de un no inversor en función de la tensión de entrada? Recuerden ustedes que B sub O era igual a B sub X por 1 más el cociente entre este resistor y este. R sobre R. Bien. R sobre R es 1. Entonces B sub O es igual a B sub X por 1 más 1. 1 más 1 es 2. Entonces B sub O es igual a 2 veces B sub X. ¿Quién va a ser B sub X? Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. B sub X va a ser igual a B sub O sobre 2. ¿Bien? Llegamos a eso. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Donde dice acá B sub X, vamos a poner B sub O sobre 2. Vamos a hacer eso ahora. Fíjense. Acá tenemos B sub I sobre R. ¿Bien? Igual dice. Menos B sub X sobre R. Bueno, vamos a poner el menos. ¿Quién es B sub X? B sub O sobre 2. O sea, donde dice B sub X va B sub O sobre 2. Esto me va a quedar B sub O sobre 2 sobre R. Es decir, B sub O sobre 2R. ¿Bien? Menos BO sobre R. ¿Bien? Y fíjense que ya cada vez estamos más cerca. ¿Por qué? Porque tenemos que en esta expresión o ecuación todo está en términos de BIN y de BO. Ya no aparece más la BX. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense ustedes que acá lo que se repite es, aparte del signo, se repite la BO y se repite R. La podemos factorizar. ¿Bien? Yo esto lo puedo hacer más rápido, pero lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes lo vean. Me va a quedar menos B sub O sobre R. Bien, si yo factorizo eso, ¿qué me queda? Por un lado me queda un medio y por el otro lado me queda 1. Bien, entonces esto me queda Bin sobre R igual a menos B sub O sobre R por ¿cuánto? Un medio más 1 son 3 medios. Un medio más 1, o sea, un medio es 0,5. 0,5 más 1 es 1,5. 1,5 es 3 medios. ¿Bien? Luego,
¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjense, hay que llegar a lo que es esto de acá, que ABF es BO sobre BIN. Es decir, necesitamos que llegar a una expresión en la cual B sub O está en el numerador y BIN en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá ya tenemos la BO. Lo que hay que hacer es esta BIN que está acá multiplicando, pasarla dividiendo. Bien, vamos a hacer esto paso por paso. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. De a poquito voy a ir trabajando esto. Esta R junto con el 2 están dividiendo. Van a pasar multiplicando para acá. Entonces vamos a tener 2R por BIN sobre R igual a menos 3BO. O sea, menos BO por 3 es lo mismo que decir menos 3BO. Bien, R con R se van. Entonces me queda 2BIN igual a menos 3BO. Fíjense, este menos 3 que está multiplicando yo lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar menos 2 tercios de BIN igual a ¿quién? A BO. Y este BIN que está multiplicando al menos 2 tercios lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Finalmente me queda que ABF, que es la ganancia de tensión a lazo cerrado, va a ser igual a ¿quién? Que es BO sobre BIN. Me va a quedar igual a ¿quién? Si este BIN lo paso dividiendo, me queda tan solo el menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Bien. Y ahí terminó este pequeño ejercicio. Bien. Es decir, que la ganancia de tensión a lazo cerrado, que es la ABF, es igual a menos 2 tercios. Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es simular esta red circuital con el software Multisim para corroborar este resultado en cuestión. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Se observa que tenemos armada acá dos redes, una con dos amplificadores operacionales reales, es decir, el TL084, y otra con dos amplificadores operacionales virtuales, a los cuales yo le modifiqué ciertos parámetros para que se acerquen lo más posible a lo que es un amplificador operacional de tipo ideal. Bien. Observen también que estoy inyectando una tensión de 1 voltio a la entrada de cada una de las redes. Esto va a ser con el propósito de poder determinar lo que es la ganancia de tensión de dicha red. Pero ¿cómo vamos a determinar lo que es la ganancia de tensión de dicha red? Observen que en el resultado que yo obtuve había calculado que la ganancia de tensión era de menos 2 tercios. Es decir, menos 2 tercios es igual a 0,6 periódico. Bien, 0,66666. Bien, ¿qué significa eso? Que si esta red gana menos 2 tercios, o sea, su ganancia de tensión es menos 2 tercios, si yo inyecto una tensión de 1 voltio a la entrada, a la salida tengo que tener una tensión de menos 2 tercios de voltios, o sea, 1 por menos 2 tercios, menos 2 tercios. ¿Y qué es menos 2 tercios? Menos 0,6 periódico, es decir, menos 0,66666 infinito 6 voltios. En otras palabras, menos 666,6 voltios es lo que tendría que tener. Bien. Yo voy a simular ahora la red para poder corroborar el resultado en cuestión. Y observen que acá me está dando menos 666,625 milivoltios y en esta, que consta de dos amplificadores operacionales que se parecen lo más posible a un ideal, tenemos menos 666,667 milivoltios. Bien, esta red es la que se acerca lo más posible. Ambos resultados están bien. Bien, ambos resultados están bien. Pero se observa la pequeña diferencia debido a que estos dos amplificadores operacionales son reales y estos dos son prácticamente ideales. Bien, con esto queda corroborado lo que yo calculé hace un momento. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.